Mi primera formación teológica incluyó el estar internado en un seminario bíblico en el que, por ser de corte pentecostal dispensacionalista, recibí la instrucción escatológica de que Israel era el reloj profético de Dios y que las lecturas escatológicas tendrían que hacerse justamente desde la perspectiva de que en 1948 ese pueblo anclado en Medio Oriente había traído al cumplimiento una de las facetas más importantes justamente de la escatología. Con el tiempo y estudiando un poco más me di cuenta de un patrón que sigue la escatología, como decía Juan Wesley, y es que va fragmentando el pensamiento de los cristianos y la escatología suele ser abordada de una forma un tanto fanática que lleva incluso a algunos a establecer fechas para el rapto. Entonces, es posible que alrededor de la fiesta de las trompetas sea el arrebatamiento de la iglesia. O considerar una suerte de fanatismo en vez de fe en torno al Estado político de Israel desarrollado en 1948. Pero más allá de eso, creo que en la labor exegética es importante hacerse preguntas que vayan en orden de establecer una epistemología un poco clara que permita dirimir objetivamente entre lo que debemos o no debemos creer, lo que podemos tolerar y no podemos tolerar, lo que se puede y se debe aceptar y no se debe aceptar. Y en torno a esto, tengo algunas preguntas aquí que me gustaría que los dispensacionalistas o sionistas, como yo les llamo, me respondieran. Y les llamo sionistas básicamente porque su compromiso con el dispensacionalismo ha llevado justamente a abrazar la idea de que ese Estado de 1948 establecido por las maniobras políticas de los Rothschild y anclado en Medio Oriente forma parte del cumplimiento escatológico de Dios, de manera que no puede distanciarse el dispensacionalismo del sionismo como movimiento político. Así que muchos, por ejemplo, pastores en Estados Unidos van a defender la guerra de Medio Oriente porque lo van a ver como un adelanto justamente de las promesas del Señor antes de su segunda venida. Así que están unidos inevitablemente. Bien, tratando con las preguntas, me gustaría abordarlas y si alguien puede hacer un video y podemos tratar el tema extensamente, tengo algunas preguntas aquí interesantes que quizás se puedan abordar desde el aspecto exegético. ¿Cómo explican, por ejemplo, los sionistas la tipología aplicada a la iglesia en su conjunto derivada de los textos que en el Antiguo Pacto se le aplicaban a Israel? Es decir, cuando leemos el Antiguo Pacto, nos damos cuenta que muchas de las promesas que se le daban a Israel, en el Nuevo Pacto los apóstoles las aplican netamente a la iglesia. Por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 5 al 6, por ejemplo, encontramos que las promesas de Éxodo capítulo 19, versículos 5 a 6, están aplicadas en Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10 a la iglesia. Por ejemplo, Dios dice a Israel: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero en Apocalipsis, en el capítulo 1 y 6, en el Apocalipsis 5:10, se utiliza el mismo lenguaje pero aplicado a la iglesia, describiéndola como un reino de sacerdotes para Dios. Luego en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, que era judío, Primera de Pedro 2:9, llama a la iglesia específicamente linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No es evidente aquí la tipología, pero sigamos. ¿Cómo explican, por ejemplo, los sionistas que en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Dios habla de circuncidar el corazón del pueblo, ¿sí? Como señal de fidelidad? Y en Romanos 2:29 y en Filipenses 3:3, Pablo dice que los verdaderos judíos, es decir, el verdadero pueblo de Dios, son en efecto aquellos que tienen una circuncisión especial, es decir, los creyentes en Cristo, la iglesia, independientemente de la etnicidad, sean judíos o griegos, bárbaros, escitas, lo que sea. En Oseas, en el capítulo 1:10, Dios habla de un tiempo en el que el pueblo de Israel, que había sido llamado no mi pueblo debido a su infidelidad, sería restaurado y llamado mi pueblo. Y Pablo aborda esta cuestión en Romanos capítulo 9, 25 y 26 y en 1 Pedro 2:10 y aplica los mismos términos a la iglesia, tanto judíos como gentiles, señalando que ahora en Cristo la iglesia es el verdadero pueblo de Dios. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, encontramos una similitud tipológica que concuerda con Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12. Es decir, la profecía de Jeremías sobre el nuevo pacto, inicialmente dirigida a Israel y a Judá, se aplica ahora a la iglesia en Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12 y a todos los creyentes bajo el nuevo pacto en Cristo. Esto muestra, o por lo menos mostraría desde mi punto de vista, que el cumplimiento de esta promesa se extiende más allá de esta etnicidad que tanto les interesa a los dispensacionalistas, ¿no? Sino a la iglesia, al nuevo Israel espiritual. ¿Cómo explican los dispensacionalistas exegéticamente, los sionistas, estas evidencias de que no existen dos pactos, dos pueblos, dos ideas en la mente de Dios, sino una, y que tiene su cumplimiento en la iglesia llamada el Israel de Dios a través de esta tipología que encontramos en el Antiguo Testamento, ahora cumplida en el Nuevo Testamento? ¿Cómo pueden justificar los dispensacionalistas la división entre los pueblos Israel y la iglesia cuando durante casi 2000 años la iglesia cristiana, desde los padres de la iglesia hasta los reformadores, enseñó consistentemente que la iglesia era el único pueblo de Dios? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las diatribas de Justino Mártir o vemos, por ejemplo, los debates que se llevaban a cabo en los primeros siglos, parece ser que los padres de la iglesia tenían clarísimo que la exégesis correcta era ver a la iglesia como el cumplimiento de esas promesas que en el antaño se le dieron a Israel. ¿Reconocen los dispensacionalistas que esto de su sionismo y dispensacionalismo es una novedad teológica desarrollada no hace más de un siglo y que no ha gozado de la aprobación de la exégesis bíblica ni histórica ni ha fluido del torrente apostólico a través de los siglos? Otra pregunta más. Si Pablo enseña en Romanos 2, 28, 29 que el verdadero judío es el que lo es interiormente por el Espíritu,
Espíritu? ¿Cómo puede el dispensacionalismo sostener que la etnicidad judía tiene un lugar especial en el plan de Dios cuando la Escritura prioriza la fe sobre la descendencia física? Si la nación fundada en 1948 son el pueblo escogido de Dios, aún y siendo blasfemos y aborrecedores de Jesús, entonces ¿quién es la sinagoga de Satanás de la cual se nos describe en el Apocalipsis? Otra pregunta sería, ¿cómo puede el dispensacionalismo seguir insistiendo en una promesa especial para los descendientes étnicos de Israel cuando Pablo aclara en Romanos 9, 6, 8 que no todos los que descienden de Israel son el verdadero Israel? Si no todos los que descienden de Israel son el verdadero Israel, tenemos entonces a gente siendo llamada pueblo escogido de Dios, a los cuales se les tienen que aplicar las promesas, cuando Pablo dice que los hijos de la promesa, es decir, los que han tenido fe, son el verdadero Israel de Dios. Si 1948 marca la pauta para poder señalar al pueblo escogido de Dios como con el restablecimiento de Israel en Medio Oriente, ¿qué pasa con todo ese pueblo escogido de Dios que ha muerto a través de estas décadas y no han creído en el Mesías? ¿Acaso hay un pueblo escogido de Dios ardiendo en el infierno? ¿No contradice eso que no todos los que descienden de Israel son Israel? A lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo puede el dispensacionalismo ignorar pasajes como Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 7, donde Pablo afirma que los verdaderos hijos de Abraham no son los que descienden de Abraham físicamente, sino los que tienen la fe de Abraham, es decir, los creyentes en Cristo, judíos y gentiles que han creído lo que Abraham creyó? Porque Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese, yo fui, yo soy. Si descender de Abraham no les hace pueblo escogido, como dicen los dispensacionalistas, ¿por qué entonces los sionistas insisten en llamar pueblo escogido a los hebreos que blasfeman de Cristo y no tienen la fe de Abraham? ¿No fue esto justamente lo que sucedió cuando Jesucristo se enfrentó a los judíos que decían ser hijos de Abraham y Jesucristo dijo, levantaré hijos de las piedras aunque ustedes sean hijos de Abraham? ¿No sucede justamente lo mismo el día de hoy, que a la iglesia se le ve como de segundo orden en comparación a las promesas que se tienen que cumplir con el Israel étnico? Bueno, me gustaría una respuesta. Aparte de ello, si los judíos con todo de ser pueblo escogido irán al infierno por no creer en Cristo, entonces ¿de qué les sirve ser pueblo escogido? ¿No hace esto superfluo la elucubración dispensacionalista? Al final de cuentas, todo se remite a creer en Cristo, y si todo se remite a creer en Cristo, entonces ¿cuál es el punto del dispensacionalismo? Pues tenemos gente que no cree en Cristo en Medio Oriente, al cual se le sigue llamando pueblo escogido de Dios. Si la fe en el Mesías une a los creyentes tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, y ambos están esperando la segunda venida de Cristo, que fue la esperanza justamente de los pueblos a través de los siglos y que concluye justamente en Apocalipsis con la frase Maranata, ven Señor Jesús, ¿por qué el dispensacionalismo separa a estos grupos en el plan de Dios en lugar de verlos como un solo pueblo bajo una sola fe? Y no solo eso, también separa la venida en dos eventos distintos cuando nadie creyó esto a través de los siglos. Otra pregunta más: ¿cómo puede el dispensacionalismo sostener que el Estado moderno Israel es el pueblo de Dios cuando se nos señala que en Gálatas 4, 25, 26 que la Jerusalén de arriba, que es libre, es la madre de todos los creyentes, no la Jerusalén que está ahí esclava, que permanece en esclavitud y que por supuesto no es la Jerusalén que buscamos? Si Pablo afirma en Gálatas 6, 15 y 16 que lo único que importa es ser una nueva criatura en Cristo y que la paz y misericordia son para el Israel de Dios, que son los creyentes en Cristo, judíos y griegos, ¿cómo puede el dispensacionalismo seguir defendiendo una distinción entre lo que vendría siendo un Israel étnico y la iglesia, contraveniendo a Pablo? Bueno, creo que esas preguntas son básicas y ningún dispensacionalista le parecerán difíciles de contestar, así que yo espero abrir un poquito el debate con estas preguntas para poder extendernos sobre lo que creemos y por qué lo creemos. Chao, chiquitines.